Pues lo primero de todo, buenos días, Jaime y yo, jóvenes talentos también. Eh, yo quería, lo primero, dar las gracias a la FEDE, dar las gracias por darnos esta oportunidad y quería felicitaros, lo hago todos los años de verdad y lo hago de corazón, felicitaros por estas jornadas. Felicitaros a vosotras, a todo el equipo, por una maravillosa organización. Y Elia, quédate tranquila, que hemos comido estupendamente y volvemos todos con 2 kilos de más como poco. Bueno, pues, bueno, pues nada, vamos a ello. Hoy llevamos, yo creo que este es el tercer año que estamos aquí representando a los anunciantes, hemos estado hablando de los retos del medio exterior. Y hoy no vamos a hablar tanto del medio exterior, pero sí vamos a hablaros de un proyecto en el que queremos contar con el medio exterior. Y es el proyecto de medición crossmedia, que al final lo único que pretende es tener la oportunidad de conectar audiencias, ¿vale? Es un proyecto liderado por la Asociación Española de Anunciantes, representando a todos los anunciantes. Y cuando decimos liderado, lo decimos con mucha humildad, pero realmente este proyecto atiende a una necesidad que tienen los anunciantes. Es una demanda que llevan pidiendo desde hace muchos años y es poderte contar con una medición crossmedia. ¿Por qué? Porque actualmente lo que nos encontramos es esto, silos. Silos con datos de medición que no se hablan entre ellos. Podríamos tener un primer silo, que serían los datos de exterior, podríamos tener otro segundo silo, que serían los datos de televisión lineal, podríamos tener un tercer silo con datos de las plataformas, un cuarto silo. ¿Y cuál es el problema? Datos digitales que no se hablan. Eso sí, lo decían ayer y yo quiero ponerlo en valor también. Todos datos buenísimos. En España, que tenemos que sacar pecho, tenemos unos datos de medición buenísimos y tenemos que seguir mejorándolos. ¿Y qué pasa? Al tener esta situación nos encontramos que no tenemos transparencia, que no tenemos comparabilidad, este punto es importante, que no tenemos estandarización y que no tenemos unicidad. Y cuando las audiencias están fragmentadas, la experiencia nos dice que la inversión se concentra. ¿Verdad, Jaime? Efectivamente. Y es un fenómeno que conocemos, buenos días a todos, desde hace ya bastante tiempo. En su momento pasaba con la televisión, si recordáis, no estaba dentro del Estudio General de Medios, que era la medición donde estaban los medios que tenían esos datos, y como era tan grande, como tenía ese dato, como enseñó a la gente a trabajarlo tanto, pues creció, incluso más de lo que hubiera cabido esperar con la cobertura que daba. Eso desde las agencias, anda que no lo teníamos trabajado en su día. Bueno, pues curiosamente ahora está pasando algo parecido, y ahí os marco a quién le está pasando, que es a los grandes digitales, a las grandes plataformas, por donde se está yendo cada vez un porcentaje mayor de la inversión. Y es un proceso continuo, es un proceso que va creciendo, incrementándose en todos los países. Curiosamente, Exterior ahí sigue un movimiento un pelín distinto al resto de medios, porque yo creo que este año seguramente sea el último en el que el porcentaje de inversión no digital sea igual o tal vez un poquito mayor que el de digital según las cifras de Infodex. La evolución es muy clara y está muy bien, pero hay un compañero de viaje aquí para todo el resto de medios que es muy grande, muy potente, son las grandes plataformas digitales y que tiene un efecto de absorción de recursos, pues que es para tenerlo en cuenta y para ocuparse de él. Y para ocuparse de él, desde el punto de vista de los anunciantes, quiere decir tener la capacidad de contrastar, de comparar y de entender cuál es el valor real frente a otros medios que están aportando esas grandes plataformas. Los anunciantes de la Federación Mundial de Anunciantes, la WFA, con esta preocupación y ocupación en la cabeza, hace ya 6 años que pusieron en marcha un proceso de reflexión sobre, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué necesidades tenemos nosotros? ¿Qué necesidades tienen también quienes tienen esos datos, las grandes plataformas, los grandes medios? Y de esa reflexión global sacaron unos principios que los llaman los North Star, la estrella polar, la brújula, de qué necesitamos. ¿Qué necesitamos como datos? Necesitamos datos que nos cubran todo el ciclo que tenemos de trabajo en la planificación, en las decisiones de inversión, que sea continuo, que esté siempre presente. Inicialmente decían que nos mida televisión y digital, sí, y ahora preguntas a los países y todos te dicen necesitamos abrir campo. Si nos quedamos solamente con el audiovisual y el digital, nos faltan piezas y eso lo estamos viviendo también aquí. Y, por otro lado, tienen que ser mediciones en las que vamos a utilizar datos que tienen una sensibilidad en términos de privacidad muy alta,
con lo cual hay que tratar de que, pues, si alguien pone en juego datos suyos de primera parte, como puede ser una gran plataforma, os podéis imaginar pues, los Amazon, los YouTube y compañía, que no haya riesgos de brechas de privacidad en el uso de esos datos, porque se trata al final de tratar de conjugar lo mejor que haya en los dos mundos, en el mundo de quienes generan sus propios datos y en el mundo de quienes estamos históricamente generando siempre datos de tercera parte, datos de audiencias independientes medidos por terceros. Y en esa integración es donde se encuentra este proyecto que se llama Halo, que es como se le puso hace 5 o 6 años el nombre, y cómo se ha ido desarrollando país a país y, pues desde hace un año aproximadamente, estamos tratando de aterrizar en el mercado español. ¿Qué es Halo al final? Es una iniciativa de medición. En realidad es una iniciativa de integración de mediciones y esa es la oportunidad. Integrar mediciones para tener perspectivas globales e integrarlas de manera que puedas tener una cierta capacidad, una cierta transparencia en cómo entran esos datos, cuando se trata de datos, sobre todo, que vienen de una parte interesada. No solamente que sean sus datos, que está muy bien, muy desagregados, muy granulares, con mucha potencia, sino que tengas mecanismos para poder filtrarlos, calibrarlos e identificar pues, hasta qué punto son ciertos y hasta qué punto pues, tienes que manejarlos. Esta iniciativa Halo es una perspectiva estratégica. Es una integración de mediciones que lo que busca es tender una pasarela entre silos, que podamos ver unos y otros bajo el mismo rasero, bajo la misma perspectiva, entendiendo qué nos aporta cada uno de los que están dentro de esos silos, cada uno de los medios o de las plataformas. Y es una iniciativa que además tiene varias derivadas legales o tiene varias restricciones legales a tener en cuenta. Para las grandes plataformas en la Unión Europea, la DMA, la Digital Markets Act, les marca mucho el territorio de cómo tienen que ser sus datos a la hora de ponerlos en juego en comercialización. Para todos los que miden, es muy importante la ENFA porque lo que está haciendo es obligar a un ejercicio de transparencia en cómo son esos datos, en cómo son esas mediciones. Y por otro lado, sigue ahí el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, que no podemos obviar. En la intersección de esas necesidades también legales, no solo de negocio, no solo profesionales, se encuentra también una iniciativa como esta, que permite contestar a los requerimientos que se pueden hacer en función también de esas legislaciones. Decimos que Halo es un proyecto que ha ido creciendo, ha ido evolucionando a hombros de gigantes. Cuando la WFA lo pone en marcha, pues lo mantiene bajo su paraguas, pero hay algunos países que son los primeros que se lanzan a desarrollarlo. El primero fue el Reino Unido y su proyecto, el nombre de su proyecto es Origin. Origin lleva con datos en la calle, en producción y siendo utilizado por anunciantes y agencias en el Reino Unido desde hace aproximadamente un año, algo menos, desde el verano pasado, y ya está devolviendo pues, indicadores de cómo es realmente esa convivencia, esa comparabilidad, esa duplicación de impactos o no duplicación entre plataformas, televisiones, entre los grandes medios que en el Reino Unido han entrado en primer lugar en este proceso. Detrás del Reino Unido, Estados Unidos. Curiosamente, los ingleses fueron más rápidos, corrieron más. En Estados Unidos el proyecto se llama Aquila, es el Halo local y pues bueno, están en una fase en la que seguramente en este verano empezaremos a verles ya produciendo datos. Detrás están los franceses de Médiamétrie, su medición se va a llamar MediaReach y pues están también para salir si no este trimestre que viene, pues a vuelta de verano. Y detrás los canadienses y detrás una batería de países europeos entre los que está España. Cada uno de estos países ha buscado una implementación de esto que es, resumidamente, el esquema general de lo que necesitas para poner en marcha un proyecto Halo y lo ha hecho con distintas piezas que la mayoría de ellas, y por eso lo de a hombros de gigante, pues hay que darle las gracias a ingleses y americanos que las han ido desarrollando. Porque muchas de estas cosas, si nos tuviéramos que poner ahora a arrancarlas nosotros, a arrancarlas los italianos, los franceses, los alemanes, pues seguramente nos iba a costar mucho más tiempo, mucho más recursos. ¿Qué es lo que han desarrollado? Bueno, esas integraciones de datos requieren unos códigos de programación
Es un código abierto compartido por todos los países que están trabajando y que pertenece a la WFA. Las especificaciones de cómo tienen que ser las piezas del sistema, quiénes pueden ponerlas en marcha, cómo se puede financiar un proyecto de este tipo y cómo debes de atender a las necesidades de privacidad y también cuál es la estructura legal pues, de los contratos que seguramente tendrás que poner en marcha para el uso de datos. Todo eso está bastante trabajado y la WFA para eso es una asesora pues, bastante útil. Realmente, ¿qué es lo que se pone en marcha? Aunque se diga que es una medición cross-media, en realidad es una integración de mediciones con un mecanismo cross-media. Como no existe un dato, un estudio estándar, potente, que nos devuelva todo lo que está ocurriendo en medios y plataformas en términos de consumo de los individuos, lo que se hace, ahora que está tan de moda esto de los datos sintéticos o de los datos virtuales, es hacer una construcción virtual de cómo es la población y entrenar a esa construcción virtual, alimentarla con aquellos estudios que pueden permitir definirla, definir cuáles son sus características y también definir cómo son sus consumos de medios, cómo consumen. Y ese entrenamiento se realiza a través de una calibración de los datos que sirven distintos operadores que tienen datos. EDP son las grandes plataformas. Las grandes plataformas han llegado al compromiso de proveer datos a través de un sistema de filtrado, de un sistema de calibración que es propiedad de quien opera el sistema ALO. No es directamente su dato integrado, sino que es su dato pasado por un tamiz que no les pertenece. Y ahí está el quid pro quo al que se ha llegado. Vamos a poner los datos, nosotros vamos a aceptar que podáis volcar vuestros datos, pero el filtro de entrada no es vuestro. El filtro de entrada de los datos y de cálculo de indicadores a partir de esos datos nos pertenece a quien opera el sistema. En el caso de los ingleses, a Origin, que es la asociación, es ISBA quien está detrás, la Asociación de Anunciantes Británica. En el caso de Estados Unidos es Aquila, detrás está la Asociación Nacional de Anunciantes estadounidense, y así sucesivamente. En todos los países es similar. Detrás de lo francés está Mediametry y está UDM, que es la Asociación de Anunciantes francesa. ¿Qué más entra en juego? Pues entra en juego todo aquello que haya en un mercado y que pueda ser utilizable como mediciones de audiencia, datos que puedan ser importantes, interesantes para entrenar a ese modelo en cómo consumen los individuos de ese país los medios y las plataformas que tienen actividad publicitaria. ¿Para qué se hace esto? Pues, bueno, y se hace con auditorías, con encriptaciones, etcétera, etcétera. ¿Para qué se hace esto? Pues para construir un modelo virtual, un modelo donde se entrena y se integra todo aquello que se está midiendo y que está disponible para construir esto que parece una madeja inconexa. Imaginaos que cada una de esas bolas, de esas circunferencias, pues sería la audiencia de un medio de una plataforma en una población. Lo que tenéis es ahí una foto de la población española, por ejemplo, y cada una de esas bolas es un medio. Uno será YouTube, otro será Telecinco, otro será El País, otro será cualquiera de ellos. Pero lo que intentas dibujar es una foto de cómo es el comportamiento, cómo duplican, cómo se integran, cómo están separados, cómo hacen coberturas incrementales o no, etcétera, etcétera. Es más, esto lo puedes luego también ponderar por indicadores más cualitativos, con lo cual entramos en otras dimensiones más allá de lo que es estrictamente audiencia. Pero por algo hay que empezar y pues, normalmente se empieza por audiencia. ¿Para qué vale este dibujo, este modelo virtual de cómo es el comportamiento donde has integrado y estás utilizando para entrenar los datos de grandes plataformas, de mediciones de audiencia? Pues vale para seguir trabajando inicialmente en el cálculo pues, de coberturas y frecuencias. Es decir, una vez que tienes entrenado el modelo, lo que vas haciendo es, cada vez que tienes que evaluar cuál es la situación de una selección de medios, de soportes, pues lo puedes utilizar para saber si lo que te está devolviendo esa campaña, hipotética o real, es algo que se parece a lo que tú querías o se te está yendo la inversión demasiado para un lado o para otro, puedes prescindir de alguien, etcétera, etcétera. Algo que ahora mismo no se tiene. Realmente ahora mismo los anunciantes pues, invertirán en YouTube, invertirán en Amazon, en Meta, en la televisión, en exterior, en cualquier otro medio, pero no hay un estándar de mercado que les permita saber, oye, ¿dónde estoy realmente?
¿De verdad esto es necesario que invierta aquí o puedo ir por otro lado? ¿Cómo se distribuyen las frecuencias, las coberturas, cuando estoy haciendo determinada selección de soportes? Eso, en el entorno este de silos, es muchísimo más difícil que en un entorno mucho más sencillo como teníamos en otros momentos. Aunque siempre ha habido una falta de este tipo de cosas. No nos engañemos. Esto se hace bajo ese entorno, que es el que acordaron en su momento, en aquellos principios North Star, anunciantes, plataformas, medios, medidores también, de que fuera pues, respetuoso con la privacidad, que permitiera el uso de datos de primera parte y tuviéramos mecanismos para poder auditar o controlar o calibrar esos datos, que no fuera una entrada en vena, que tuviéramos también metidos los datos de audiencia o datos censales y que pues, no nos quedásemos con el dato a secas o con el indicador a secas, sino que pudiésemos jugar también al juego de los demográficos, de los geográficos, de poder hacer targetings aquí. ¿Cuál es el mecanismo que ahora mismo ya está funcionando con los ingleses y está en fase de pruebas con los americanos y con los franceses? Bueno, pues tienes unos sistemas que son esos generados a partir o construidos a partir del código abierto de programación que tiene la WFA, que te permiten hacer intercambios de datos, extracciones de datos prácticamente continuas, de manera que para cada caso en el que quieres evaluar una campaña o evaluar una hipotética campaña, pues puedes coger los datos de todos los proveedores, mezclarlos y hacer pues, evaluaciones o posevaluaciones de campaña. Esto, que se dice así de fácil, pues les ha costado a los ingleses aproximadamente 5 años de desarrollo técnico, bueno, primero político y luego técnico. ¿Por qué? Pues porque hay que poner en común a mucha gente y hay que poner pues, mucho esfuerzo técnico sobre la mesa. Afortunadamente, en este caso, pues esto que se dice siempre, y ahora que estamos en Granada, de que no nos va a tocar pelar el jamón, pues ciertamente no nos va a tocar pelar el jamón, nos lo han pelado. Eso sí, cada país es distinto. Nuestro proyecto seguramente no va a ser ni parecido al de los ingleses. De hecho, ingleses y americanos, que siempre se ponen como ejemplo de que son dos proyectos gemelos, no lo son. No lo son, en absoluto. Tienen diferencias importantes, aunque aparentemente todos oigan este esquema más o menos de, oye, un modelo, una integración de datos, una producción de datos con muchas extracciones de datos prácticamente en tiempo real, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero cada modelo es distinto y el español seguramente será distinto a todos los demás. Esto nos devuelve al año 26 y en el año 26... Pues en el año 26 tenemos lo que os decía, lo que os contaba Jaime, tenemos Alo.es, pero después de 1 año y medio trabajando había algo que nos faltaba. Teníamos Origin, teníamos Aquila, pero lo que teníamos que hacer era ponerle nombre a este proyecto aterrizado al mercado español. Y eso es lo que hemos hecho y lo que os vamos a presentar ahora, cuál es el nombre que le hemos dado a este proyecto en España. Mapa con mucho sentido, medición de audiencias publicitarias avanzadas. Y yo creo que un mapa nos sitúa a todos y un mapa nos ayuda a saber cómo tenemos que ir y une todo un país, como puede ser si pensamos en España, ¿no? Pues mapa es el nombre. ¿Y por qué mapa o mapa para qué? Bueno, pues porque se necesita una medición cross-media para invertir eficazmente. ¿Por qué? Nos va a permitir racionalizar y optimizar todos los presupuestos. Nos va a permitir establecer una relación más equilibrada entre compradores y vendedores, asegurando una diversidad
de medios y plataformas que permita a los anunciantes elegir. Y además que sea de industria, sólida, auditada y completa con la participación de todos. Antes os lo decía, mucha gente dice, ¿por qué liderada por los anunciantes? Porque es una necesidad que tienen los anunciantes y obviamente cada medio trabaja su medición y tiene todo el sentido, pero no esta medición que necesitan los anunciantes. Por lo tanto, MAPA propone una solución cross-media, de industria, controlada desde los anunciantes, pero que facilite la participación de todos, superando de verdad las posiciones defensivas de unos y otros que impiden que tengamos esa visión cross-media. Hablamos de medición cross-media, pero no es la primera vez que los anunciantes lideran un proyecto. ¿Verdad, Jaime? Efectivamente. Bueno, antes de esta, no es la primera vez, es decir, habréis echado de menos, sobre todo Alfonso habrá echado de menos al cine. Ya lo siento, pero es que no nos ha dado tiempo a rectificar el vídeo, nos lo hicieron así. Pero que sepas que precisamente los de Origin, uno de sus caballos de batalla ahora mismo es la integración del cine, porque los de cine son parte del proyecto Origin. Entonces, bueno, les costará lo que les cueste. Les costará lo que les cueste, pero están ahí. Ha ocurrido una cosa muy curiosa con este proyecto. Inicialmente fue algo que nació en el año 20 aproximadamente de una perspectiva muy plataformas digitales, audiovisual, grandes medios televisivos, y ese fue el origen y el desarrollo. Pero curiosamente, cuando hablas ahora con los países que están desarrollándolo o los que ya lo tienen desarrollado, pues su caballo de batalla ahora es sacarlo, más allá de ese entorno, porque se han dado cuenta que sí, que ahí es donde más dinero puede haber ahora mismo, donde más potencial de desarrollo tecnológico, sí, pero es un corsé que se les queda estrecho al final. Y bueno, pues está bien no haber estado los primeros, básicamente. 1966. Los jóvenes talentos no estaban. No, estarían sus padres, sus abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos, los padres y abuelos de los que ahora son anunciantes, son agencias, son medios. Bueno, en aquel año, ¿qué pasó? Pues en aquel año lo que pasó, aparte de que la Asociación Española de Anunciantes tenía un año de vida, pues ocurrió que los grandes anunciantes que llegaban de Estados Unidos, de Inglaterra, con presupuestos y acostumbrados a tener datos de audiencia para saber dónde metían el dinero, pues en este país tenían algo parecido a esto. ¿Con qué decido? ¿Me lo invento? ¿Me creo lo que me cuenta cada uno de los 40 fulanos que vienen a hablar conmigo? Bueno, pues fue una iniciativa precisamente de los anunciantes, de algunos anunciantes, y está en los libros, no de historia, porque este gremio hace poca historia de su historia, pero en la documentación disponible están las actas incluso de las reuniones en las cuales anunciantes, agencias y algunos medios se pusieron de acuerdo para hacer el Estudio General de Medios, que se presentó en el año 68, en octubre, también está en la documentación la invitación, e invitaba el presidente de la Asociación Española de Anunciantes a todo el mercado en el Eurobuilding, cuando aún no era hotel allí en Madrid, era todavía, por lo visto me han contado César Baquiano, que algunos le conocéis, estuvo. Y por lo visto es que era la sede inicial del Club Siglo XX, pues era un sitio de campanillas. Allí presentaron el Estudio General de Medios con anunciantes, con agencias, con medios. ¿Para qué? Pues para que esto dejara de ser un desierto de datos. Y fueron una huerta, valenciana, por cierto, las chicas. Esto está lleno de valencianos, ¿no crees? 2026, ¿dónde estamos? Pues estamos, no es un desierto, pero el hormigón la verdad es que no acompaña a que crezcan el verde. ¿Qué intentamos con algo como MAPA? ¿Qué se intenta en general con los proyectos HALO en los distintos países donde han arrancado o están arrancando? Pues que sirvan para romper esas costras de hormigón que nos tienen agarrados unos y otros y, pues bueno, volver a tener verde por ahí. ¿Es fácil? No. Técnicamente es casi más fácil que políticamente. Hay que alinear a mucha gente. Eso por supuesto. Pero, ¿sabéis? Decía un tipo muy interesante que hubo por ahí hace unos años que todas estas cosas siempre parecen imposibles hasta que se consiguen. Así que en eso hay que estar, ¿verdad? ¿Verdad? Y 3 palabras para cerrar, pero 3 palabras consideramos que claves. La primera sería
Medición. Medición para que los anunciantes puedan realizar la mejor elección de medios viendo lo que les aporta cada uno de los medios. Y eso nos llevaría a hablar de eficacia. ¿Por qué? Porque si pueden hacer la mejor elección de medios, podrán conseguir los resultados de campaña. Y esto nos lleva a hablar de influencia. Porque si consiguen los resultados de campaña, que hablamos de negocio en muchos casos, podrán llegar a sus CEOs, a sus casas y demostrar que la publicidad funciona. Y si somos capaces de demostrar que la publicidad funciona, vamos a ganar todos, no nos cabe la menor duda. Estará ganando toda la industria. No veremos la inversión publicitaria o no verán la inversión publicitaria como un gasto, sino como lo que es, una inversión. Y con esto, pues nada, os hemos presentado mapa en tiempo y forma. Yo quería aprovechar, Elia, perdóname, porque como tenemos ahí un minutito, quería aprovechar, porque hay una pregunta que seguro que tenéis todos, es ¿y ahora qué? Pues ¿ahora qué? Bueno, pues ahora en España hemos lanzado el proyecto, como os habrá llegado, porque hemos hecho un poquito de ruido en estas últimas semanas, y ese proyecto arranca con una... Bueno, hay unos trabajos previos que no os voy a contar, porque tampoco podemos contar mucho de ellos, tanto por el lado técnico como por el lado político, pero ha llegado el momento de que esas conversaciones, que en general han sido relativamente positivas, hay de todo, como siempre, pero son esperanzadoras, como mínimo, y positivas en muchos casos, pues ya se ha acabado el tiempo de hablar y les hemos puesto deberes. Entonces ya toca sentarse a decidir y a poner en marcha cosas. La idea es que este segundo semestre del año, que arranca el mes que viene, pues nos sirva para poner en marcha, sentar las bases de un proyecto que técnicamente, si lo hacemos bien, podría estar devolviendo datos en un año vista perfectamente. No hace falta mucho más. Los franceses lo han puesto en marcha en ese plazo. Estamos en otro tiempo, ya no es como Origin, como Aquila, que han estado 4, 5 años, 3 años desarrollando y desarrollando. No, las cosas se han hecho mucho más eficientes y lo que hay que hacer es pues, empujarlo. Y en eso estamos. Invitados estáis, por supuesto, a subir y empujar. Sí, sabemos que la FEDE que le presentamos el proyecto nos mostró su apoyo desde el primer momento, pero nos encantaría poder contar con el apoyo de toda la industria. Pues nada más. Tú y de también, Alfonso, hay gente que dice, bueno, pero es una herramienta base de cobertura, frecuencia, poscampaña, pero esta es la base. A partir de ahí podemos enriquecer, podemos crecer y yo creo que de aquí a unos cuantos años tendremos una muy buena herramienta. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a la FEDE. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña.